Y mire, la Ciudad de México se ha convertido en la primera en el mundo en celebrar la aportación de los recintos culturales y aquí le decimos de qué manera. Acompáñenos. Por declaratoria oficial emitida por el jefe de gobierno José Ramón Amieva Gálvez este 2018, cada año la Ciudad de México celebrará en mayo el mes de los museos, una iniciativa que destaca a nivel mundial. Eso quiere decir que la Ciudad de México es la primera en el mundo que va a festejar a los museos durante un mes cada año. La capital mexicana se ubica dentro de las 10 ciudades a nivel mundial con mayor número de museos, pero aún con ello es necesario fomentar las visitas a estos lugares que mucho aportan a la educación, el conocimiento, la diversión, el esparcimiento y el entretenimiento. Tenemos el propósito de compartir los avances del conocimiento humano de una manera ágil, cercana a las personas, palpable, tangible, como es el caso del MIDE, por ejemplo, aquí puedes tocar. En la Ciudad de México hay museos de todo tipo, y aunque con la llegada del internet y las redes sociales muchos han desplazado estos espacios, lo cierto es que continúan siendo lugares visitados por turistas nacionales y extranjeros. Tenemos que colocarnos frente a la sociedad como espacios donde aprendes conviviendo, y esta es la diferencia que tenemos con las redes sociales. Aquí el aprendizaje es real y no virtual. Si usted aún no ha tenido la oportunidad de visitar alguno de los museos de la Ciudad de México, recuerde que este mes todavía no termina. Por tanto, la oportunidad es ideal para asistir con su familia o amigos y aprender más de la riqueza cultural y patrimonial de esta gran ciudad. Con imágenes de Liber Rodríguez, Eric Pinto, 21 Noticias.